much I love you. Never know how much I care. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Lentamente, 10 meses después del arranque del tumultuoso gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, sectores influyentes de la sociedad comienzan a mostrar su musculatura y sus reflejos. 10 meses después parece una eternidad, pero hay procesos, instancias, consensos, discusiones internas para finalmente llegar a la acción. ¿A qué me refiero? A la Iglesia Católica en los Estados Unidos, últimamente muy golpeada con escándalos y reparaciones económicas enormes que han tenido que hacer por inconductas del pasado, pero potenciadas por el hecho de que el actual Papa en el Vaticano es un Papa norteamericano. Eso les da una voz muy potente y desde allí, amigos, voy a girar sobre esta cámara, y desde allí, desde ese espacio, están formulando estas observaciones con respecto al gobierno de Donald Trump. As pastors, we, the bishops of the United States, are bound to our people by ties of communion and compassion in our Lord Jesus Christ. And we are disturbed when we see among our people a climate of fear and anxiety around questions of profiling and immigration enforcement. We are saddened by the state of contemporary debate and the vilification of immigrants. We are concerned about the conditions in detention centers and the lack of access to pastoral care. We lament that some immigrants in the United States have arbitrarily lost their legal status. We are troubled by threats against the sanctity of houses of worship and the special nature of hospitals and schools. We are grieved when we meet parents who fear being detained when taking their children to school, or when we try to console family members who have already been separated from their loved ones. Despite obstacles and prejudices, generations of immigrants have made enormous contributions to the well-being of our nation. We as Catholic bishops love our country and pray for its peace and prosperity. For this very reason, we feel compelled now in this environment to raise our voices in defense of God-given human dignity. Bueno, esto, amigos, aparece dentro del contexto de una semana en la cual Trump tuvo que lidiar contra la liberación de una parte de las comunicaciones de Jeffrey Epstein. Y apareció por una vía no esperada, porque la persona que está sentada encima del expediente de Epstein es Pam Bondi, la fiscal general que maneja el Departamento de Justicia, el DOJ. Sin embargo, de parte de una comisión senatorial vino la liberación de varios emails que vuelven a comprometer al presidente Donald Trump en cuanto a conductas que posiblemente se le atribuyen en el marco de los escándalos del desaparecido Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión después de una escandalosa vida junto a personalidades prominentes del mundo de la política, de la farándula, de la realeza inclusive. El mes pasado vimos cómo el príncipe Andrew fue despojado de todas sus prerrogativas reales y pasó simplemente a ser un ciudadano común, y con ello también perdió acceso a propiedades y privilegios propios de la realeza, consecuencia directa de la conducta que se le atribuye en los escándalos de Jeffrey Epstein. Y ahí está la sombra que planea sobre Donald Trump y que volvió a arreciar un poco para desequilibrar el respiro que le dio el final del cierre de gobierno federal, del shutdown más largo de la historia de los Estados Unidos. Más de 37 días, millones de empleados que se quedaron sin actividades y sin ingresos. Y hay que pensar no solamente en la estructura del gobierno federal de los Estados Unidos, también abroad, como dicen ellos, home and abroad, en casa y en el mundo. Los empleados de las embajadas, de los consulados, de los programas del gobierno de los Estados Unidos de cooperación en el exterior, toda esa gente se quedó sin ingresos, excepción hecha de la milicia, por ejemplo, ¿verdad?, que siguió recibiendo sus salarios. Entonces, esta especie de victoria tibia del final del cierre de gobierno se vio opacada por
esta liberación de comprometedores emails que afectan o aluden a Trump en el expediente de Jeffrey Epstein, y esta reacción de la Iglesia Católica, que reitero, tiene potencia porque hoy el Papa del catolicismo en el mundo, el Papa León, es un Papa norteamericano. Entonces eso le da una amplificación bastante potente a estos señalamientos críticos que hace la Iglesia con respecto principalmente al ataque a los migrantes en territorio de los Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al tablero. A vuelta de la pausa, entramos a desarrollar otros temas. Never know how much I love you. Never know how much I... De expedientes de la Sala Constitucional. Ahora vamos a hacer el sorteo de un expediente que hace al Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto nos acompañan los distintos representantes de los gabinetes que integran este expediente. Antes que nada quiero individualizar el expediente a ser sorteado. Es la acción número 275/24, caratulada acción de inconstitucionalidad promovida por Katia Mabel González Villanueva contra resolución número 431 de la Honorable Cámara de Senadores, por la cual se resuelve la pérdida de investidura de la senadora Katia Mabel González Villanueva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional, y en consecuencia se la remueve de su cargo de senadora de la Nación por el periodo constitucional restante 2023-2028, emitida en fecha 14 de febrero de 2024. La presente acción se encuentra integrada por los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Danz, César Manuel Diesel Junjan, Alberto Joaquín Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Manuel de Jesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes Ocampos. También se encuentra integrada por los magistrados Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz y Esteban Armando Criscovitz de Vargas. Para el efecto nos acompañan los representantes de estos gabinetes citados: por el gabinete del ministro Ríos, Kevin Dionich; por el gabinete del ministro Santander, Irma Miranda; por el gabinete del ministro Diesel, Derlis Cáceres; por el gabinete del ministro Alberto Martínez, Marcos Lesme; por el gabinete del ministro Luis María Benítez Riera, Mayra Dayut; por el gabinete del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, Estela Benítez; por el gabinete de la ministra María Carolina Llanes, Sofía Chamas; y por el gabinete del magistrado Miguel Ángel Rodas, Arturo Martínez; y por el gabinete del magistrado Esteban Criscovitz, Nicolás Fernández. Bueno, vamos a poner una pausa de suspenso literal, luego vendría ya el sorteo, en una ceremonia, amigos, que diría que tuvo dos partes. En la primera parte se usó un bolillero, y justo cuando empezó la parte que interesa a la ex senadora Katia González, mi querida compañera de la mañana en la 780 y Mega TV, cambió la modalidad y era papelito en un frasquito transparente. La tenemos a la doctora Katia González en línea, y quisiera su comentario un poco más reposado, porque en el momento del sorteo estábamos al aire, su oración intensa hablando de otro tema, así que hubo como una falta de sincronía para tener su registro fresco en el momento. Katia, buenas noches. Buenas noches, Quique, ¿cómo te va? Bueno, tus pensamientos y reacciones frente a estos matices. Primero, el cambio de modalidad de sorteo y luego los sorteados. Acá tengo que, en primer lugar, valorar el hecho de que se haya hecho un sorteo público en un procedimiento piloto que ellos mismos anunciaron de que a partir de ahora estas causas, que son 66, se iban a hacer a través de esta modalidad pública, en donde estos expedientes que tocaron
se van a registrar en el sistema informático, no para tener los votos ni las providencias, sino para al menos saber cuánto tiempo reposa ese expediente en cada despacho. Que en algún Eso caso son es años, algo- Katia. Sí, así mismo. Y muchas veces se le culpa a todos cuando es un ministro el que se sienta encima de un expediente, ¿verdad? Entonces creo que ese avance de transparencia hay que destacarlo y que se tiene que ampliar esa decisión a todo el cúmulo de expedientes que tiene para resolver la Corte Suprema, porque bien le va a hacer a la ciudadanía poder enterarse de cómo juega también cada integrante de la Corte cuando trata un expediente que llega a su conocimiento, que no es poca cosa, porque la Corte es suprema, no porque sea infalible, sino porque es el último bastión de defensa de los derechos constitucionales que están siendo sometidos a litigio de la máxima instancia judicial. Entonces, eso hay que valorar. Dicho esto, ¿verdad? Efectivamente, si vos me preguntás a mí qué hubieses preferido, yo hubiese preferido que a cada integrante de la Corte se le asigne un número. Así como se estaba haciendo en en la otra tanda de expedientes, de manera tal a que no sean los papelitos sino que a cada integrante se le asigne el número 1, número 2, número 3, como se venía haciendo. Bueno, ya no se hizo así, se hizo por el tradicional papelito, nosotros no tenemos las mejores experiencias, hay que recordar que justamente una magistrada de Pedro Juan Caballero fue pillada, ¿verdad?, con un amaño en el preopinante que obviamente que enturbió ese procedimiento porque necesitaba en un expediente en particular que sea alguien el que preopine. Bueno, ahora, ¿qué espero, Quique? Y espero realmente que se resuelva en el plazo que se tiene que resolver. Yo no he recusado a ningún magistrado, pese a que en mi fuero interior tenía algunas reservas con respecto a alguno de los miembros. Fue la Cámara de Senadores en una intervención también un poco extraña que le da la Corte, la que recusa a miembros de la máxima instancia judicial. Esto llevó a que 2 camaristas integren la Corte. ¿Por qué yo no recusé? Porque no tenía causales. Y no era esa la respuesta. Creo que lo más ideal en los fallos institucionales es que la Corte, que tiene la suficiente espalda y fue designada para eso, se haga cargo de sus votos. Hoy tenemos a un camarista que integra la Corte, a 2 camaristas en realidad, en orden de sucesión, los que salieron sorteados, y espero realmente que sea un fallo institucional emblemático, donde se hable del abuso de poder, donde se pongan las reglas claras para que tenga el Senado una referencia y diputados también acerca de cómo se debe desarrollar un procedimiento de pérdida de investidura que finalmente afecta la voluntad popular. Tenemos muchas experiencias y pocos fallos institucionales en ese sentido. Yo te diría que este va a ser paradigmático porque no hay en el contexto del procedimiento a seguir ningún fallo. En las otras impugnaciones que hubo de pérdidas de investidura, básicamente los impugnantes trataron el fondo de la cuestión, es decir, las causales y la competencia del Senado para aplicar la figura de la pérdida de investidura. Hoy nosotros proponemos que se debata el procedimiento, el derecho a la defensa, qué herramientas se tienen que usar, si está vigente o no una resolución aprobada por la Cámara de Senadores para tratar el procedimiento de pérdida de investidura y que se violó de cabo a rabo cuando ellos propusieron la mía. Y espero eso, ¿verdad? Un fallo a la altura de las circunstancias, porque a mí el daño que me hicieron ya no me van a reponer. Podemos dejar esto precedente para futuras generaciones e intervenciones del Senado y de diputados si es que tomamos nota de este fallo institucional. Katia, pensando siempre con la malicia y con la desconfianza de la que profesionalmente debe estar dotado un periodista, particularmente en Paraguay, todo este ornato de la prolijidad del procedimiento del sorteo finalmente vehiculiza una integración de pleno jurisdiccional que tengo entendido que no es a satisfacción tuya, pudo haber sido mejor. Entonces, a partir de ahí, yo, prendiendo el desconfiómetro, digo, la Corte y sus
padrinos políticos, sus socios políticos, le están dando una vuelta más a este tema para no expedirse sobre el fondo del asunto, tramitar guau, decidir guau, pero generar un estado de parálisis. No pueden decir lo que quisieran, que es rechazar, porque eso va a tener costo político. Entonces lo que dirán es que no pueden decir nada porque hay un fallo dividido, entonces queda eso como en aguas de borraja y no causa impacto político ni en el ámbito de la Cámara de Senadores ni en el ámbito de la justicia. Yo coincido con tu lectura, no por una desconfianza periodística, sino que por una lectura de cuántas veces la Corte Suprema de Justicia en el Paraguay tuvo el coraje republicano de poner las cosas en su lugar en nuestro país. Cuando se trata de fallar en causa propia son sumamente efectivos, pero cuando se trata de emitir fallos, y yo no quiero ni siquiera poner de ejemplo el mío, que también lo es, pero nosotros tenemos el tema de la mafia de los pagarés, en donde la Corte se mostró sumamente tibia, cauta, casi ignorando un problema que facilitó la propia justicia paraguaya en un contubernio escandaloso donde estaban metidos ujieres, secretarios, oficiales de justicia, jueces de paz. Y si en esa causa que afecta a aquel ciudadano de a pie no supo tomar una postura así, pero contundente, defendiendo a una justicia independiente e imparcial, ¿por qué lo haría en esta causa, verdad? También tenemos que recordar el conflicto que hay en la designación de integrantes del Consejo de la Magistratura por representación del Poder Ejecutivo, que está judicializado también, más conocido como el caso Cronagüeter versus Pucheta. Tenemos también otros fallos como la transparencia en el acceso a la información pública de la Itaipú Binacional, que hoy por una acción de inconstitucionalidad no responde los informes que se le solicitan acerca de contratos o uso del dinero mal denominado fondos socioambientales, que hoy están prácticamente en manos discrecionales del grupo hegemónico que nos gobierna, e históricamente así fueron los gobiernos sucesivos. Hay demasiadas deudas que tiene la Corte, Quique, entonces si me preguntas a mí, yo miro esto casi como vos lo estás leyendo, ¿verdad? Unos estamos moviendo, pero en realidad la verdadera movida es dar el fallo institucional a casi 2 años de esta expulsión absurda. Vamos a observar el momento del sorteo y después te pido un comentario de cierre. Aquí va el momento del sorteo en el que pasan del bolillero a un frasco transparente con papelitos. El doctor Víctor Ríos Ojeda. Bien. Ingresa en la urna, por favor. Este es el momento previo en el que van metiendo los nombres. Que no es el sorteo todavía, sino el ingreso de los nombres en el frasco. Uno se preguntará por qué no mostraron la lista de los magistrados y dijeron al doctor tal le corresponde tal número y después se maneja con el bolillero. Así es, Quique. A ver. Quinto integrante, el doctor. Sigo avanzando. Sexto integrante, el doctor Manuel de... A ver. Siguen ingresando, che. ¿A qué hora es lo que votaron esto? Estoy buscando. Doblando los papelitos. Siguen doblando los papelitos. Ah, ahí está. Gira el bolillero. Sacamos la primera papeleta para la asignación del preopinante o designación del preopinante. Doctor Miguel Ángel Rodas. El camarista Miguel Ángel Rodas, primer preopinante en el reclamo que formula ante la Corte Suprema de Justicia la senadora Katia González. Segundo votante.
Doctor Esteban Kryjovich. Kryjovich, hombre de dilatada carrera que inclusive representó diplomáticamente a Paraguay ante el Vaticano, hombre de la Iglesia Católica, docente de la UCA. Doctor Víctor Ríos Ojeda. Tercer preopinante. Cuarto votante. Doctor Gustavo Santander Danz. Bueno, voy a detenerme por acá porque hipucuta asunto. Katia, Pleno jurisdiccional de la Corte se integra con 7 miembros de la Corte y 2 camaristas, Pico. ¿O son mismo. 11 al final y están todos? No entran Eugenio Jiménez porque se inhibió y tampoco César Garay Sucolillo porque se inhibió. Entonces 7 más 2. Sí. Y los 9 tienen que fundamentar y votar, o hay, digamos, miembros activos que hacen el análisis de fondo, presentan sus argumentos y luego el resto se adhiere, o cada uno tiene que hacer su tarea. Normalmente un ministro que precie, digamos, su análisis jurídico complementa el voto al cual se adhiere. Eso es normalmente, pero a veces ocurre que le convence el fallo del preopinante y directamente adhiere por los mismos fundamentos. Katia, ¿te pareció un procedimiento transparente? Hicieron el esfuerzo de presentar, de transmitir en directo, pero ¿te pareció un fallo transparente? Un sorteo transparente. Sí, yo te digo, independientemente que a mí me hubiese gustado, ¿verdad? Eso porque hay nombres más largos, papelitos más cortos, ¿verdad? Siempre hay un margen de duda cuando se trata de papelito por los antecedentes. Me hubiese gustado que sea cada número 9 bolillas y aleatoriamente asignar un número a cada integrante de la instancia jurisdiccional que va a intervenir en este caso. Pero bueno, ya está, se hizo un esfuerzo, hay un plan piloto que se inaugura. Y eso, repito, hay que, dentro de la magra actividad de nuestra justicia y las inmensas deudas que tiene, podemos mirar con relativo optimismo, ¿verdad? El hecho de que este procedimiento sirva para todos los justiciables, porque uno sabe cuándo entra en la corte, pero nunca cuándo sale, Quique. Y eso es desesperante, porque una justicia que llega tarde no es justicia para nadie. Para el agredido y para el agresor es el que termina siempre beneficiado de la morosidad judicial. Katia González, muchas gracias. Un asunto del que vamos a seguir hablando sin dudas y que tiene lamentablemente toda la traza de ser uno más en tantos procedimientos similares en los que la Corte falla 9 años después de iniciado el reclamo, cuando ya no tiene sentido. Pasó también con otras personas que tenían cargos electivos por tiempos limitados y los fallos vinieron después de que esos plazos fenecieron, es decir, ya no causarían estado sobre lo que se reclamaba en ese momento. Ojalá me equivoque, ojalá nos equivoquemos, pero todo apunta a que esto sería también el mismo mecanismo adornado de los elementos del día de hoy. Muchas gracias, Katia. Buenas noches. No, buenas noches, Quique, y gracias a vos por el interés y a tu audiencia también. Bueno, ahí está, amigos. Hubo sorteos, se agradece el ideal de la transparencia, pero todo parece indicar que este no es sino otro recurso dilatorio para no pronunciarse sobre un caso que, si se resolviere en este tiempo, podría generar una controversia muy grande y dañar el clima político, que sería adverso al oficialismo político de este momento, colorado barra cartista, y luego también generar más manchas a estos 9 tigres de la Corte Suprema de Justicia, que ya vienen bastante para decepción de no pocos que tenían cifradas ciertas esperanzas en que la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia tendría una mayor calidad, una mayor firmeza, mayor carácter
patriotismo y valentía para enfrentar las no pocas presiones que reciben estos altos magistrados cuando tienen que fallar sobre cuestiones sensibles donde hay de por medio grandes intereses creados. Lamentablemente, esta corte pareciera, más de lo mismo. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. Amigos, después del sísmico domingo electoral en Ciudad del Este, con el triunfo del partido Yo Creo, con la elección de Dani Mujica para completar el periodo de Miguel Prieto, hubo una gran potenciación de la oposición en general, un clima de entusiasmo que energizó toda la beta de partidos de oposición en Paraguay. Una energización interesante porque veníamos de un estado de decaimiento muy peligroso, afectando no solamente la realidad y la dinámica interna de cada partido, sino también poniendo en riesgo la calidad democrática que depende de los balances y contrabalances entre oficialismos y expresiones de oposición. Así que el triunfo del domingo fue, digamos, una bocanada de aire fresco, un boca a boca para hacer efecto Lázaro, para resucitar a cifras de oposición que venían trabajando metro a metro, un acuerdo político para decidir cómo trabajar en las elecciones municipales asuncenas del año que viene, y a partir de ese principio integrador y la experiencia de integración poder pensar en alianzas en otros municipios del país donde hay, igual que en Asunción en este momento, una preeminencia colorada. El panorama se movió muchísimo a partir del triunfo del domingo y luego sucesivas intervenciones de Miguel Prieto sobre el status quo de las cosas en Asunción movieron bastante el tablero en una semana en la que también el Partido Liberal Radical Auténtico, un partido imprescindible para cualquier proyecto de oposición en Paraguay, reafirmó su apoyo a la candidatura de Soledad Núñez. Un conjunto de elementos que tenemos que trabajarlos con mucho cuidado. No solamente nosotros los periodistas que tomamos registro de la situación, también usted, amigo, usted, amiga televidente, debe casi con lápiz y papel en la mano trabajar un poquito el tema, porque el tablero se mueve, va modificando cosas y finalmente eso tiene que formar nuestro ánimo o nuestro propósito de participación en los eventos que vienen en los próximos meses. Vamos a hablar con Maxi Urbieta, el coordinador político de Alternativa Asunción, el proyecto cuya figura prominente es la ingeniera Soledad Núñez. Maxi, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Quique, para vos y para toda tu gran audiencia. Bueno, comentando un poco el desarrollo de los eventos en esta semana, si bien sigue consolidándose el proyecto que tiene como figura visible y oferta electoral municipal a Soledad Núñez, ha venido un poco un contrabalance de parte de ese otro sector cuya figura expuesta es Joana Ortega, que digamos que volvió del este con el endoso de Miguel Prieto, y a partir de ahí se movió un poco el tablero. Nos gustaría compartir un poco tu visión de estos últimos fenómenos y ¿cuál es tu análisis en particular, tu valoración de esto? ¿Se suma, se resta, se entra en una etapa de negociaciones más complicadas? Tu análisis, Maxi. Sí, Quique, yo personalmente tengo muchísima esperanza de que el gran proyecto Unidos por Asunción, que arrancamos hace aproximadamente un año, si no es un poquito más, ¿verdad? Que empezamos las conversaciones dentro de lo que es la oposición paraguaya para encarar las elecciones municipales del 2026 acá en Asunción, se está consolidando.
Yo creo que tuvimos muchísimos avances. Imagínate que ahora ya tenemos incluso un consenso acerca del mecanismo para definir a la candidatura que va a representar a la oposición acá en Asunción. Y está un poco en discusión el plazo, el tiempo en que se hará esa medición. Que ya hay una propuesta, hay una contrapropuesta. Escuché también en un medio de comunicación que parece que hay un punto intermedio que genera simpatía en ambas candidaturas. Hay que recordar que también está la candidatura de Cruzada Nacional, que está en la misma línea. Y bueno, yo creo que por cómo estoy viendo los avances y analizando un poco las declaraciones de los actores fundamentales, creo que febrero se está convirtiendo en el mes que va a conciliar las posturas y será el mes probablemente que tengamos a la candidatura finalmente que va a representar a toda la oposición en Asunción. Maxi, esta mañana presencié como oyente un momento muy fuerte y muy lindo protagonizado por mis colegas de Radio Monumental, por mi querido amigo Santi González, que lo tenía en estudios a Miguel Prieto, y Miguel Prieto trajo esa idea de buscar un punto medio en el calendario entre la propuesta diciembre del grupo de Soledad Núñez versus la propuesta abril del grupo de Johanna Ortega. Tepe en el medio, febrero, telefonazo a Sole, Sole dice que sí, telefonazo a Johanna en un tono un poco más dubitativo al principio, pero firme después de una admonición pública de Miguel que le dijo: no, Johanna, ahora sí o no, después te vaya a arreglar ahí con tus compañeros, pero ahora quiero sí o no. Y Johanna dijo que sí. Johanna dijo que sí, Sole dijo que sí, encuesta en febrero. Eso se dijo en la radio, pero después hay que llevar al interior de los movimientos y oficializarlo. Ese paso ya se dio, se va a dar, se mantiene lo que se dijo esta mañana en la radio. Así mismo, es que como estaba mencionando, y no tenemos que olvidarnos de la candidata de Cruzada Nacional, que también había manifestado que estaría de acuerdo con que sea febrero la fecha finalmente para realizar esta medición. Correcto. Maxi, te interrumpo brevemente para esta puntualización. Dijo Miguel Prieto esta mañana que la que trajo la idea de febrero fue Arlene Aquino, la candidata de Cruzada Nacional. El bloque de Cruzada. Exacto. Asimismo, que es un poco un punto intermedio, porque si te fijas, cada bloque, vamos a decirle, cede 2 meses, ¿verdad? Nosotros habíamos siempre planteado diciembre como fecha tope para realizar la medición, y vamos a decir, el grupo que le apoya a Ortega siempre había planteado entre finales de abril, mayo. Entonces el medio justo es el que plantea Cruzada, que luego, bueno, tomó un poco Miguel Prieto también como para encontrar un punto de encuentro entre todas las posturas. Por supuesto que, como vos decís, Quique, esto fue un anuncio de medio de un debate, vamos a decirle, en un medio de comunicación, y esto tiene que ir al interior de cada equipo, de cada organización, porque tiene que tener una formalización. Pero si vos me preguntás a mí, yo veo con muy buenos ojos este mes de febrero como para llegar finalmente a un acuerdo, que eso es lo que está esperando la ciudadanía. La ciudadanía ya no nos quiere ver peleados, necesita una definición de candidatura porque Asunción sufrió demasiado. La administración... Pero Maxi, debate no es pelea. Yo creo que pelea es como una simplificación de pereza mental de alguna gente, y también la interpretación con sal y pimienta que le dan los medios cartistas, ¿verdad? Que hoy, por ejemplo, La Nación pone en tapa de que hay una división interna en el PLRA. Creo que es saludable poder discutir y debatir y a veces perder mucho tiempo y días en la discusión, siempre y cuando sea honesta, sincera y con el mejor de los propósitos. Así mismo, y por suerte estás tocando este tema aquí, pues yo quiero aclarar que en ningún momento ni la candidata, la ingeniera Sole Núñez,
ni tampoco el equipo que la apoya se opuso a una medición como estuve leyendo en algunos medios, ni se puso tranca ni trabas al proceso, ¿verdad? Lo que sí hubo fue una confrontación de propuestas en cuanto al tiempo en que se va a realizar esa medición. ¿Cuáles son los borradores procedimentales, Maxi? El siguiente consenso debe ser sobre la empresa que va a hacer la encuesta, una sola encuestadora, varias encuestas. ¿Qué es lo que se va a encuestar? ¿Cuál es el contenido técnico de la encuesta? ¿Eso empieza ahora? Yo creo que antes que eso se tendría que rubricar la fecha. Yo creo que tenemos que formalizar esto que es un poco que hoy salió a la luz pública. Cada organización política tiene que emitir también su opinión, pero yo soy bastante optimista en que se va a llegar a un acuerdo y posterior a eso sí ya entrar en los detalles que hacen a la medición. ¿Cuántas encuestas van a hacer? ¿Qué encuestadora va a ser la que va a realizar? ¿Cómo vamos a poder auditar esas encuestas? ¿Cómo la ciudadanía va a poder auditar esas encuestas? De manera a dar la mayor garantía posible de que realmente fue realizada la misma con todos los rigores técnicos que necesita una medición científica para ser representativa y que pueda legitimar una candidatura. Maxi, voy a pedirle a mis compañeros del pañol técnico que pongan en pantalla una noticia que publicó ayer el diario Última Hora y que habla de la inscripción de la alianza, el plazo de inscripción y el contenido específico de la inscripción. Esta noticia publicada ayer por Última Hora dice: TSJE aclara que la alianza debe inscribirse con candidato para el 15 de diciembre a más tardar, decir, somos la Alianza Gamarra Producciones y nuestro candidato es Quique Gamarra. Y el asunto es que recién en febrero se va a saber eso después de una encuesta. ¿Está mal la noticia? ¿Está equivocada la justicia electoral? ¿Cómo interpretás vos esto en particular, Maxi? Yo tengo entendido que no es así, Quique, pero están los apoderados de los distintos partidos. Yo no quiero equivocarme, pero según yo tengo entendido, en lo que hay que poner en la declaración de la inscripción de la alianza es el partido de donde va a salir la candidatura. Porque nosotros podemos elegir un mecanismo, no sé, tirar una moneda, medirnos vía encuesta, hacer una delivery, pero después en junio se tiene que legitimar mediante una, ¿cómo te iba a decir? Una interna, pero que ya va a tener solamente un movimiento, ¿verdad? Yo tengo entendido que es así, que no es como está en la publicación de Última Hora. Pero, como insisto, están los apoderados que están revisando también esa noticia y haciendo las consultas pertinentes al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Maxi, el partido sí tiene que estar definido, Quique, de dónde va a salir la candidatura, pero no así las candidaturas, por lo menos es lo que yo tengo entendido. ¿Y qué ideas hay a ese respecto? ¿Qué partido sería ese? Híjole, ahí por suerte tenemos muchos partidos. Así que no creo que eso sea un problema. Maxi, hoy veíamos en la tapa del diario La Tribuna, un diario que hizo efecto Lázaro también, que se cuestiona o se pone en duda o se tira hacia el futuro a ver si la intromisión de Prieto es positiva o negativa. ¿Cómo vos valorás esta incursión de Miguel Prieto, entendido él como un precandidato presidencial que empezó su campaña, particularmente sobre los hechos consumados, este programa de radio? Hola Sol, ¿estás de acuerdo? Febrero, sí estoy de acuerdo. Hola Joana, ¿estás de acuerdo? No sé, dale Joana, sí estoy de acuerdo. Prieto hizo de país para este casamiento de la encuesta. ¿Suma, resta, complica? No, Quique, yo no quiero hacer valoración acerca de si va a ser positivo o no. Ya eso el tiempo probablemente juzgará la decisión de Miguel Prieto, pero todos tenemos el derecho de apoyarle a una u otra candidatura.
Yo soy muy respetuoso también de los procesos internos de cada partido político, de cada movimiento político a la hora de decidir qué precandidata, qué precandidato es de su preferencia. Ahora, el efecto que esto va a tener sobre Miguel Prieto como un posible presidenciable, yo creo que es hacer futurología y no me quiero aventurar porque no me corresponde. Maxi, te agradezco mucho esta conversación. Repito, todos tenemos que aplicarnos, los actores políticos, los periodistas que estamos en el registro de los hechos, pero también el ciudadano que nos mira, que nos observa, que nos escucha, tiene que agarrar su papelito y anotar para que luego tome decisiones informadas si le toca ser encuestado y luego en el día de la votación que llegue con mucha convicción, con la mejor idea de que a través de un proyecto político puede modular la idea de que Asunción tiene que ser rescatada, tiene que ser reconstruida, en fin, ese anhelo común que impulsa estos proyectos políticos. Así que por en cuanto te agradezco mucho la apertura y el diálogo, Maxi. Muchísimas gracias, Quique, y tenemos que insistir con esto. Este es un proyecto amplio que tenemos que construir, nadie puede quedar fuera, acá no debe existir ningún pelotayara para que realmente podamos vencer al Partido Colorado. Maxi Urbieta, coordinador de la plataforma política alternativa Asunción, que promueve la candidatura a la Intendencia Municipal Asuncena de la ingeniera Soledad Núñez. Hacemos una pausa. Never. Never know how much I love you. Never know how... Amigos, al cerrar el programa quiero compartir con ustedes una reflexión sobre una encuesta que hizo la encuestadora Atlas Intel sobre población brasileña y su opinión acerca de esta violenta intervención de la gobernación del estado de Río de Janeiro sobre dos favelas, la favela do Alemão y la favela da Peña, con un saldo de más de 100 muertos y con escasos resultados en cuanto a los objetivos específicos que tenía la operación. Sin embargo, las respuestas de la gente sorprenden y nos llevan hacia una síntesis interesante de ser tenida en cuenta, anotada y advertida y temida. Y lo digo en el siguiente sentido. Como una reacción a lo que pasó en Río, en Paraguay las fuerzas de defensa más policía armaron este proyecto, ¿cómo llamarle? El escudo guaraní, esta acción del gobierno de combate al crimen organizado. La cuestión, amigos, es que mejor veamos lo que dice la encuesta y a partir de ahí podemos reflexionar. Esto respondieron los brasileños consultados sobre la mega operación en los morros de Alemão y da Peña. Dice el título, lo que el Brasil piensa sobre la mega operación en Río. La nueva pesquisa Atlas Intel trae un retrato incómodo de Brasil. Más de la mitad de los brasileños, 55%, y 62% de los cariocas aprueban la mega operación policial que dejó 121 muertos en Río. Pero el dato más sorprendente viene de las favelas. Entre habitantes de las favelas, el apoyo a la operación llega al 81% en Brasil y 88% entre los favelados de Río. O sea, quien más sufre con la presencia diaria de la violencia policial, violencia del crimen, es quien más apoya la represión. Eso dice mucho sobre el estado de agotamiento social del país. Para entender ese apoyo es necesario mirar en la experiencia cotidiana. 70% de los cariocas dicen que la criminalidad en sus ciudades es muy alta. Más de la mitad presenció algún crimen en los últimos 3 meses, el doble de la media nacional.
Ese dato ayuda a explicar por qué la operación, a pesar de que fue violenta y letal, es percibida como necesaria. Y atiendan a esta frase que es una síntesis espectacular. Cuando el miedo se convierte en política pública, la violencia pasa a ser percibida como orden. Aún con 117 muertos, la mayoría, 53% en Brasil, 62% en Río, considera adecuado el nivel de fuerza policial. Y 56% de los brasileños quieren más operaciones como esa. Es el síntoma de un país que normalizó el estado de excepción. Lo excepcional como lo normal. Pero hay matices. 60% de los brasileños reconocen que la operación también tuvo motivación política, un dato que muestra cierta conciencia crítica, aunque sin efecto práctico. La pesquisa, la encuesta, también muestra el costo psicológico de esa normalización de lo excepcional. 81% de los cariocas dicen sentir miedo de salir de sus casas por causa de la violencia. En Brasil, ese número es de 43%. El miedo se volvió parte de la rutina democrática y la política se convirtió en un rehén del miedo. Y hay una paradoja ética. 65% de los cariocas creen que los muertos eran criminales, pero 27% opina que eran criminales y víctimas al mismo tiempo. Un reconocimiento silencioso de que el sistema de seguridad produce víctimas, incluso cuando acierta. La derecha intenta capitalizar el clima de guerra al crimen, mientras el gobierno de Lula evita hablar del tema. En medio de eso, atiendan esta frase, en medio de eso, el discurso de la fuerza gana legitimidad y la política pierde la suya. La seguridad pública se convirtió en la nueva frontera del populismo, y de eso les hablo cuando les hablo de escudo guaraní. La seguridad pública se convirtió en la nueva frontera del populismo. En resumen, la encuesta revela un país cansado, amedrentado y decreciente. Cuando la confianza en las instituciones se apaga, la bala sustituye al voto. Y el mayor riesgo es encontrar que eso ahora ya es normal. Volvemos a piso, amigos, para despedirnos agradeciendo la sintonía de esta noche. Never know how much I love you.